Gloria al Señor. ¿Dios es bueno? Claro que sí, amén. Está con nosotros, está hermano Manuel, ¿dónde está? Ponte de pie, hermano. Él es el esposo de nuestra hermana Alejandra Manuel Lara Rodríguez, no, Lara Gaitán, ¿verdad? Rodríguez es la hermana. Él es el esposo de la hermana Alejandra y él tiene un testimonio bien tremendo, hermanos. Cuando el Señor le indique, nos lo va a dar a conocer. ¿Cómo le decimos, amada iglesia? Qué bueno que estás aquí, hermano. Puedes sentarte. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. A la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Gloria al Señor. Vamos a leer del verso 1 al 11. Lo vamos a hacer de una manera antifonal y en el último nos unimos. Amén. El propósito, hermanos, de la predicación de hoy es lograr en ustedes, los congregantes, que lleguen a ser razonables en la carta de Filipo, hermanos, de Pablo a los filipenses, y en sus consejos tan importantes, hermanos, para la misma. Quiero exhortarlos, hermanos, al asunto de Pablo y la iglesia de Filipos. Ahí en Filipenses capítulo 1, verso 1 al 11 dice así: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahora ustedes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Gloria a Dios. Amén. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Todos llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de nuestro Dios. Vamos a orar. Amén. Hermano Gil, haz una oración, por favor. Sí, Señor. Fíjense, hermano, que el miércoles pues continuamos con los acciones de gracias por el año y leímos este pasaje, pero hoy les voy a predicar algo sobre de él. Yo les decía a los hermanos que en cierta manera lo que Pablo le decía a la iglesia de Filipos, en mi corazón en cierta parte, hermano, es un agradecimiento por ustedes. Los amo en el amor de Cristo. Me acuerdo de ustedes y que Dios los siga bendiciendo mucho, mucho más en este año. Pero que crezcamos, hermanos, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que vayamos madurando cada día más hasta llegar, como dice Pablo, a la perfección del Hijo de Dios, cuando Él venga y seamos transformados cada uno de nosotros. Amén. Pero fíjense bien, hermanos, yo le he puesto por tema a esta predicación las recomendaciones y ofrecimientos de Pablo a la iglesia de los filipenses. Y por título le puse: Pablo, un consejero tierno.
Hermanos, el autor de esta carta es evidente que es el apóstol Pablo, ya que el tema general de esta carta es, fíjense bien, les voy a dar una introducción así a grandes largos, pero hermanos, el tema general de esta carta es el gozo de vivir para Cristo. Ese es el tema central, hermanos, de esta carta. La fecha, fíjense bien, de su escritura fue en el año 62, 63 después de Cristo. La ciudad, hermano, fíjense bien, de Filipos se encontraba al este de Macedonia, a 16 kilómetros del mar Egeo. La ciudad llevó el nombre del rey, fíjense bien, Filipo II de Macedonia. Este rey, hermanos, Filipo II de Macedonia, era el padre de Alejandro el Grande, que conocemos en la historia, que en la escuela nos enseñaron la historia de él. Y en los días de Pablo, hermanos, era una ciudad, fíjense bien, romana, privilegiada con un puesto militar muy grande. Es decir, que en esa ciudad de Filipos, hermano, había, por así decirlo, como hoy en día, hermano, le llamamos, que Estados Unidos tiene, ¿cómo se le dice? Ejércitos en Cuba, ay, gracias, Israel, digamos como bases militares, ¿verdad? Entonces era una ciudad, hermanos, con una base militar muy grande y fuerte, hermanos, de parte de Roma. Entonces fíjense bien, hermanos, la iglesia de Filipos fue fundada por Pablo y su equipo de colaboradores para edificarla, para levantarla o fundarla. Fueron, fíjense bien, Silas, Timoteo y Lucas. Estos tres colaboradores, hermano, trabajaron con Pablo fuertemente para levantar la iglesia de los filipenses. O sea, trabajaron, sí, y fuerte. Pablo, fíjense bien, recibió la visión, hermanos, de fundar una iglesia en esa ciudad. Hermanos, en su segundo viaje misionero, cuando él viajaba a Troas, según Hechos capítulo 16 del 9 al 40, cuenta la historia, hermanos, cuando Pablo se va en su segundo viaje misionero. En este viaje, hermanos, fue cuando se le apareció el varón macedonio y le hace ver la necesidad que tenía, hermanos, Filipos, de que se le predicara el evangelio del Señor. Y le pidió hermanos, varón macedonio, le pidió ayuda para que él fuera a esa ciudad. Pero miren, hermanos, entre Pablo y la iglesia de Filipos se desarrolló una hermandad muy estrecha o un vínculo de amistad, de mucha unidad. Esta iglesia y Pablo, hermanos, tenían una hermandad preciosa, hermanos, que se cuidaban. Pablo y su equipo cuidaban tanto a la iglesia, pero la iglesia también los cuidaba a ellos tremendamente, amados hermanos. La iglesia de los filipenses, fíjense bien, contribuyó varias veces con ofrendas para los creyentes pobres de Jerusalén. Jerusalén, hermano, tenía una pobreza tremenda en los tiempos de Pablo. La iglesia de Jerusalén tenía mucha necesidad, hermanos. Y Pablo, hermanos, motivaba a la iglesia para que apoyaran a Jerusalén. El intermediario, hermano, para esto, al parecer, Pablo, fíjense bien, comisionó a una persona. Pablo visitó, se cree, hermanos, que visitó esta iglesia, fue visitada por Pablo en 2 ocasiones.
Pero 2 veces, hermanos, en sus viajes misioneros, según Hechos 21, 3 y 6. Y probablemente, hermanos, que esta carta Pablo la escribió, fíjense bien, desde la cárcel. Es probable totalmente que la escribiera de la cárcel en Roma, según, hermanos, Hechos 28, 16. Se dice que a Pablo lo custodiaba un romano, hermanos, con una cadena, hermanos. Se sentaba Pablo y había una cadena, hermanos, de 1 metro, 1,5 metros, y estaba encadenado a la mano de un romano, dicen los estudiosos bíblicos. Pero estaba en arraigo, como se le llama, arraigo que domiciliario, en una casa. Bueno, según Hechos 28, 16, ahí está la historia. Dice que un centurión, hermano, fíjese, a ver, déjeme leerle el pasaje. Hechos 28, 16. Dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Desde ese domicilio, hermanos, en el que estaba cumpliendo su arraigo domiciliario, acuérdense que Pablo fue preso por predicar la palabra de Dios. Recuerden eso. O sea, no era fácil, hermanos, predicar la palabra. Entonces, hermanos, fíjense bien, desde ese domicilio, él estaba cumpliendo su arraigo domiciliario por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y fue cuando él escribió la tal carta de Filipenses. Bueno, quiero proponerles algo. Si Pablo se preocupó por la iglesia de Filipos sin tomar en cuenta su encarcelamiento, ¿quiénes somos nosotros para no obedecer nosotros los consejos de la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen amén? O sea que a veces, hermano, las pruebas quieren opacar, hermano, la fidelidad que tenemos para con Cristo. Y en Pablo no fue el caso, ni era el caso, ¿se acuerdan? Dice que Pablo, hermano, de las cosas tremendas que le venían a su vida, él siempre sacaba provecho en el evangelio de esas situaciones. ¿Recuerdan? Entonces es algo, un gesto maravilloso de Pablo, de que todo lo negativo lo usaba para, hermanos, sacar provecho o proyectar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo. Por eso es importante escuchar los consejos del apóstol Pablo a esta iglesia de Filipenses. Hermanos, examinemos a grandes rasgos la carta de los Filipenses y la actitud de Pablo para con ellos. ¿Cuál era la actitud de Pablo para con ellos? Era de una actitud preciosa, de una actitud paciente. Para los filipenses no era fácil, hermanos, caminar con Cristo, seguir a Cristo. Era algo tremendo para ellos. No estaban en una comodidad como la nuestra. Estaban en una ciudad donde se practicaban cosas terribles y la gente era mala. Abusaban de los cristianos, de los primeros cristianos, hacían escarnio de ellos. Bueno, miremos a continuación, hermanos, el amor que tenía Pablo por la iglesia de los Filipos y sus salutaciones. En primer lugar, el apóstol, hermanos, escribió esta carta para informar su agradecimiento por haber ayudado a la iglesia de Jerusalén. Así lo leímos.
ya que fue una ofrenda, hermanos, generosamente, el cual el comisionado para esto fue Epafrodito. Fíjese que el viernes en la oración me gocé un poquito. Amén. Nos tocó leer Romanos 14, 16. ¿Quién vino a la oración? Pues mi esposa y yo. Amén. Le digo, ¿por qué no viene la iglesia? Y Israel también vino. Pero creo que fue Romanos 16. Ya casi terminamos la carta de los Romanos. Y estábamos leyendo, hermano, leemos un capítulo en cada viernes. Y estábamos leyendo, y hermano, Pablo habla y les dice, y salúdenme a fulano, y a sutano, y a mangano, y a perengano, pero puros nombres que no los podíamos ni leer, y bien raros. Y me quiso dar risa, hermano. Y me aguanté, ¿verdad? Porque y les iba a decir a los hermanos, si quieren ponerle nombre a sus hijos, Romanos, vayan ahí al libro de Romanos capítulo. Denle un aplauso al Señor. Y me dio risita. Si estás ahí, hermana Olga. Sí, son los nombres, ¿verdad? A ver, lee poquito de los nombres. Saludar a Amplías, amado mío en el Señor. Saludar a Urbano, nuestro colaborador en Jesucristo. A Estaquis, amado mío. Saludar a Peles, aprobado en Cristo. Saludar a los de la casa de Aristóbulo. Saludar a Herodión. Ya está ahí, hermana. Siéntate, gracias. Es más, hasta ahí salgo yo. Saludar a Erasto, dice. Tengo nombre romano. Y no, hermanos, me quiso dar risa ahí en la lectura bíblica. Contrólate, Erasmo. Y nombres bien raritos, hermano. Pero, o sea, Pablo tenía buen corazón. ¿Cuántos dicen amén? O sea, se acordaba de su gente. Me acordé ahorita, hermanos, fíjense, el superintendente nacional, el hermano Enrique, él ya vino aquí. Él estuvo aquí en una reunión regional, hermanos. Lo invitamos y tuvimos el honor de tenerlo aquí. Pero el hermano Enrique, al que saluda, él se acuerda, hermanos, de su nombre. Tiene una mente brillante. Y una vez me gustó un mensaje que él predicó y le dije, hermano Enrique, regáleme ese mensaje, está bien bonito, hermano. Si te lo mando, Erasmo. Nada, dije, ¿qué lo va a mandar? No, si me lo mandó en un paquetote ahí, ¿verdad? Y llegó, hermano, y el sermón, y lo expresó bien bonito, y cuando lo leí como que no era igual. Pero tiene una mente brillante, se acuerda de todos los hermanos, que saluda y que conoce. Bueno, en esta ocasión, fíjese bien, hermano, Pablo comisionó a Epafrodito para que él recogiera la ofrenda y la entregara a la congregación, hermanos, de Jerusalén, ahí en Filipenses 4:14. Él fue, hermanos, el comisionado. En esta misma carta también, hermanos, les estaba informando Pablo sobre su situación actual. Y no tan solo eso, sino además escribió para asegurarle a la iglesia que su mensajero Epafrodito, hermanos, había cumplido el encargo fielmente. Tomó la ofrenda, la llevó, la entregó a los hermanos pobres de Jerusalén, al pastor de Jerusalén, que era Santiago, hermanos,
y la entregó y la puso en las manos de la iglesia, y todo fue lícitamente. Hermanos, Pablo está dando reporte de esto a la iglesia de Filipos. También les da un consejo en la misma carta de alentarlos a seguir adelante y persistirles a seguir, fíjese bien, en unidad, en humildad, en compañerismo y paz, pero mayormente seguir en el conocimiento del Señor Jesucristo. Estas son las recomendaciones que Pablo le da a la iglesia de los filipenses. ¿Los amaba? Sí. ¿Los cuidaba? Sí, aquí se ve en la carta. Estaba al pendiente de ellos. Hermanos, Pablo escribió esta carta, a diferencia de las otras epístolas, no por los problemas que presentaban, sino porque ellos tenían la necesidad de ser fortalecidos. Esta iglesia, ¿por qué? Por los ataques tan fuertes, hermano, que padecían por la sociedad pagana y perversa, que abusaban de los cristianos, de esos hermanos, de ese entonces. ¿A cuánto les han hecho escarnio, hermanos, la gente? A mí me hicieron escarnio en el barrio, ¿verdad? Pero yo creo que todos los cristianos hemos sufrido escarnio, ¿cierto o no? Burlas, aleluya, aleluya, ¿verdad? Cada quien con la suya, ¿verdad? Terribles, no saben ni lo que dice. Y así, bueno, a veces solamente es escarnio como verbal. Pero aquí, hermanos, era escarnio, ¿qué? Físico, emocional, de todos los ámbitos. Entonces Pablo conocía bien lo que era Filipo, la gran ciudad. Pablo sabía que esta congregación había quedado, hermano, entre, como dijo el Señor Jesús, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes entre cuevas de lobos. Sabía que los cristianos de Filipo necesitaban, hermano, de mucha oración, de mucha palabra de ánimo, como lo necesitamos a veces, hermano. Y Pablo, hermano, estaba al tanto de esto. Espero que esto nos toque, nos haga reaccionar, hermanos, por nuestros hermanos que están enfermitos y que no han venido, y aún por los que están en los hospitales. Cuando oramos el viernes, hermano, yo me quebranto con los enfermitos, los que están en los hospitales, en las clínicas, tremendo. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque yo he pasado algunos meses enfermo y sé lo que se siente. Y el cansancio emocional, el desgaste físico en todos los aspectos. Y se necesita, ahí es cuando se necesita más la palabra de aliento de ti, de mí y de todos, hermanos, para ser fortalecidos. Es por eso, hermano, que el tono de esta carta de Pablo a los filipenses es de un tono, fíjense bien, afectuoso, cordial y aprecio por la congregación, desde sus saludos hasta su bendición final. Esta carta de Pablo se concentra totalmente en el Señor Jesucristo como el propósito para vivir una vida cristiana llena de esperanza y vida eterna de todos los creyentes. Era difícil para la iglesia de Filipos seguir adelante, sí. Por eso Él los centra y les dice que todo el centro, hermanos, de su fortaleza en ellos es tener a Cristo en primer lugar. Que venga lo que venga, es seguir a Cristo y salir adelante.
Que se presente y pase lo que pase, no importa. Cristo los va a llevar a la vida eterna. Denle un aplauso al Señor. Que no se desanime por ninguna circunstancia. Hermanos, no nos desanimemos por ninguna circunstancia en este 2026. Venga lo que venga, acordémonos de Pablo, de las palabras de Pablo a la iglesia de Filipos. El centro de la vida cristiana de todo creyente es seguir a Cristo Jesús, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestras vidas, Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, también en esa epístola toma en cuenta 3 problemáticas que comenzaban a efectuar la buena disposición y firmeza de unidad de la iglesia en el trabajo de la congregación, y también su buen desempeño de unidad y disposición para los trabajos del cuerpo de Cristo. Había comenzado entre los hermanos, fíjense bien, pequeñas semillas de desacuerdo entre 2 mujeres. No me digan los nombres, ya se lo saben, ¿verdad? Sí, se lo saben. De eso les voy a predicar el miércoles. Pero había comenzado entre 2 hermanos, entre 2 mujeres de la congregación, una problemática. Y la amenazaba, hermanos, siempre, y la amenaza siempre de que esta iglesia, hermanos, perdiera su unidad y su deslealtad, hermano, para seguir en unidad con los cristianos. También, fíjense bien, habían cristianos que se estaban, hermano, ¿cómo se dice? Que querían judaizar, que se querían hacer judaizantes. Ya estaba esa doctrina penetrando en la iglesia gentil, hermanos. Y Pablo hace mención de esto. Entonces, esta gente quería entrar a las tradiciones judías, porque muchos judíos no aceptaron a Pablo, no lo querían. Querían que Pablo cumpliera toda la ley al pie de la letra, y que la gente gentil que se estaba ganando también los hiciera judaizar. Y Pablo dice: no es así. Entonces, ¿qué caso tiene que el Hijo de Dios hubiera muerto por nosotros? Estoy parafraseando. Y cuida, hermanos, que esa doctrina, que esas problemáticas que se enfrentaron o estaban penetrando en la iglesia de Filipo, no fuera a afectar la buena relación, la sana doctrina que a Pablo había recibido de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que se está tocando en la dominical, hermano, el tema de la apologética, de conocer la defensa de la palabra de Dios en lo que creemos. Bueno, estas problemáticas, hermano, estaban afectando la iglesia de los filipenses y el esfuerzo de seguir adelante en las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo y su bendita salvación. Hermanos, con relación a estos problemas posibles, Pablo les ofrece las más ricas enseñanzas a los discípulos. En primer lugar, fíjense bien, en su carta les ofrece a los creyentes el gozo que debían tener en medio de toda circunstancia adquirida en sus vidas cristianas. Tienen que ser fuertes. Se tienen que gozar, ¿dónde? En medio de la lucha y de la prueba. Porque no era una enseñanza, hermanos, que Pablo la haya tenido como falacia. Era una enseñanza que Pablo había vivido en su propia vida. Amén. Era algo impresionante, amados hermanos,
Y él les dice, tienen que aprender, aún en medio de esas situaciones tan críticas y difíciles, tienen que aprender a tener gozo. ¿Se acuerdan cómo dice? ¿Gozosos qué? En la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Pablo había experimentado esto y hermanos, se lo recalcaba a los filipenses. El segundo ofrecimiento, hermano, o consejo, era tener una vida, hermano, de humildad. En todo servicio cristiano que ofrecieran al Señor. Hermanos, estas problemáticas estaban distanciando a la iglesia, a que la iglesia fuera ¿qué? Humilde. En todos los aspectos de la vida, nosotros tenemos que ser humildes. Que nuestro orgullo no resurja el viejo hombre. Que si Dios te ha bendecido, gracias al Señor. Que si hay, hermano, conocimiento pleno, gloria al Señor. Que no nos captemos, que no seamos orgullosos, sino que seamos humildes en todo. Qué lindo, ¿no? Fíjese que Dios ha trabajado conmigo. El año pasado trabajó bastante y sigue trabajando. ¿Cuántos lo creen? No dejamos de aprender nunca, hermanos. Y el que diga que ya, no, está mal, ya se echó la soga al cuello. Pero Dios, hermano, nunca va a dejar de trabajar con cada uno de nosotros. Les dijo también, hermanos, recuerda que nosotros en este año tenemos que hacer uso de la humildad. Digan amén, por favor. Tenemos que ser humildes en todo. Acuérdense, hermanos. Dejemos el orgullo a un lado. Porque estas son palabras, hermanos, de consejo del apóstol Pablo a los filipenses. También les dijo que tuvieran el valor supremo de conocer al Señor en su bendita palabra o enseñanza. Hermanos, toda la vida cristiana se enseña, hermanos, que el cristiano tiene que aprender a madurar en la palabra del Señor. Amén. Que cada año que pase tienes que aprender a madurar. Aún nosotros como pastores, como líderes, como siervos, tenemos que, cada momento tenemos que aprender a ser maduros. ¿Por qué? Porque tú tienes áreas de tu vida que no eres maduro. Yo tengo áreas de mi vida que no soy maduro. Todos tenemos áreas de nuestra vida que aún no hemos madurado. Y seguimos en nuestro ranchito de no querer madurar. Digan amén. Y Pablo les está diciendo, antes de que se llenen de orgullo, sean humildes. Antes de que crean que ya todo lo saben y lo pueden, tengan cuidado, porque hay áreas en tu vida donde estás fallando. ¿Cuántos dicen amén? Pablo, hermano, estaba en términos generales hablándole a la congregación, dándole estos consejos preciosos. ¿Dónde el signo de interrogación muy grande? ¿Dónde necesito madurar? Bueno, pues tú lo sabes. ¿Cuántos dicen amén? ¿O necesitas que yo te lo diga? Qué pena, teniendo ya 10, 15 años, 20 años en las cosas del Señor. ¿Amén o no amén? Es bien triste eso. Sí me explico. Y Pablo le dice, maduren, sean humildes. ¿Qué? Maduren. Hermanos, necesito tener humildad para madurar, sí. Tengo que sujetar ¿cómo se dice? Mi ego, mi orgullo, y decir, ¿sabes qué? Es verdad lo que tú estás diciendo. Yo necesito madurar en esto. Gloria al Señor.
Entonces, hermano, una persona, fíjense bien, Pablo, hermanos, Pablo tenía una madurez extraordinaria. A Pablo nada lo quebrantaba. Es más, ni la misma muerte lo quebrantó. Humildemente, hermanos, él puso su cabeza, su cuello en el lugar donde lo iban a degollar. ¿Quién ha visto esa película, hermanos, de Pablo y Lucas? ¿Sí la vieron? Aquí se las pasamos, creo. Algo bien tremendo, hermanos. Y Pablo se hinca, hermanos, y pone su cabeza y llega con la hacha el romano y le corta su. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Morir para nuestro ego, para nuestro orgullo. Y entender, hermanos, que necesitamos arreglar y tomar, hermanos, los consejos del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Hermanos, con esto quiero terminar. No nos comparamos a la iglesia de Filipos. Tenemos libertad. No estamos sufriendo por la causa de Cristo como en los países musulmanes, en África. Están dando su vida. Somos una iglesia en México libre aún, gracias al Señor. Y no sufrimos ni escarnio, hermanos. Pero sí necesitamos, hermanos, trabajar en los consejos que le dio Pablo a la iglesia de los filipenses. Amén. Y ya es tiempo de hacerlo en este 2026. Hermanos, que crezcas, que en vez de traer problemáticas, que en vez de traer crítica, traigamos, hermanos, madurez y sabios consejos para nuestros hermanos. Gloria al Señor. Y tú, si me vas a dar un consejo, pues dámelo bien. No me regañes. Amén. Es que usted pasó, ¿verdad? No, con amor, como Pablo lo hizo. ¿Cierto o no, hermanos? Que Dios nos ayude. Hermanos, quiero concluir con esto o de esta manera. Esta carta es muy especial, ya que es personal, afectuosa y refleja la estrecha relación de Pablo con los creyentes de Filipos. También esta epístola es sumamente cristocéntrica, a reflejar la estrecha relación que Pablo tenía con el Señor Jesús. Esta carta contiene una de las más profundas declaraciones cristológicas de la Biblia. Es la epístola del gozo y presenta la norma más vigorosa de la vida cristiana, e incluso nos exhorta a vivir humildemente como siervos del Señor Jesús. Nos insta también a esforzarnos a llegar a la meta y al regocijarnos en el Señor siempre y ser libre de toda la ansiedad y a estar contentos con toda circunstancia en la vida que se nos presente. Y por último, nos pide, como a los filipenses, hacer todas las cosas mediante la gracia y la fortaleza que concede nuestro Señor Jesucristo. Todo lo hacemos para la honra y gloria del Señor. Amén. La invitación es esta, hermanos. Pablo estaba encarcelado y aún así tenía carga por los hermanos de Filipos. Fíjense, hermanos, Pablo ya tenía la sentencia, ya lo iban a sacrificar. Y él, hermanos, en esa sentencia, ¿sabes qué? Por traicionar al gobierno romano,
La ley dice que hay que degollarlo, quitarle la cabeza. En esa sentencia Pablo todavía tenía, hermanos, fuerzas emocionales. Su fe no decaía en decir: Señor, ayuda a la iglesia de los filipenses. Todavía tenía fuerzas emocionalmente para decir y darles consejo. Qué tremendo ejemplo nos da Pablo de la vida cristiana, de entregarlo todo por Cristo Jesús. Hermanos, hoy los invito a tener carga los unos por los otros y que seamos humildes en todo lo que hagamos para el Señor, teniendo compañerismo, unidad, paz, y que crezcamos en todo conocimiento en el Señor Jesucristo. Que trabajes para la gloria del Señor. Si vienen elecciones, tú puedas decir: sí, yo le entro. Que no digas: no, no puedo, no tengo tiempo. Que tengas la capacidad de decir: este año yo trabajo para la gloria del Señor. Y que los que se van a sentar también digan: en otras áreas vamos a ¿qué? A trabajar. ¿Es así? Amén. Hermanos, ¿por qué no nos ponemos de pie? Póngase de pie. Vamos a hacer algo hoy. Todos vénganse al altar.